buenos días, bienvenidos a estas conferencias que hace la dirección del Centro de Excelencia Docente. Un placer tener a los profesores que se conectan a esta hora, a todos nuestros amigos de Brasil. Muchas gracias por estar aquí. Nuestra conferencista hoy precisamente es de este gran país, de Brasil. Ella es Priscila Cols. Voy a permitirme leer su perfil. Es doctora en educación por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un postdoctorado en educación superior por la Universidad Católica de Río Grande del Sur, es miembro fundador de Red Guía, líder del grupo de investigación interdisciplinaria en tecnologías digitales, internacionalización y permanencia estudiantil, y docente e investigadora permanente del programa de posgrado de la maestría y el doctorado en educación de la Universidad Católica de Brasilia. Ella es Priscila Cols dos Santos, quien nos acompaña el día de hoy. Priscila, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un placer tenerla acá. Es amiga mía, por supuesto. Muchas gracias, Priscila. Ella ha hecho un trabajo fantástico sobre permanencia estudiantil. Son 244 páginas que le ha auspiciado la Cátedra UNESCO de la Juventud en este libro que se llama Permanencia en Educación Superior, Desafíos y Perspectivas. Inicialmente les voy a compartir aquí a través del chat el enlace donde ustedes encuentran este fabuloso material que Priscila ha trabajado durante varios años. Ya nos contará ella cómo ha sido todo este proceso. Bueno, Priscila, de nuevo bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros. He preparado alguna serie de preguntas. Seguramente nuestro público, los invitados y participantes quienes están acá, van a tener preguntas porque es un tema bien interesante y un tema que en este momento es muchísimo, muy atrayente para todos, porque vamos a hablar de permanencia. Y sí que las universidades y en general todas las instituciones de primaria, de bachillerato, de educación superior están preocupados por la permanencia estudiantil con todo lo que está pasando por esta pandemia que estamos atravesando. Bueno, Priscila, inicialmente quiero preguntarle, ¿por qué hablar de permanencia? Esta es como la primera pregunta para iniciar con esta conferencia y este conversatorio en el que Priscila pues nos va a compartir sobre este libro que ha titulado Permanencia en Educación Superior, Desafíos y Perspectivas. Priscila, ahí está. Bueno, sí, bueno, muy buenos días. Una vez más, doctora Marisol, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y estar ahí. Es todo para mí es fabuloso poder estar aquí en mi casa en Brasil, estar en contacto con todos ustedes ahí en Colombia y en otras partes de Brasil, como ya te he contado antes. Y muy ilusionada de poder contarles toda la trayectoria hasta llegar a este libro. Bueno, para esta pregunta de por qué permanencia, yo voy a contestarte con ser muy puntual para después contarte cómo he cambiado la visión de la deserción o del abandono hasta la permanencia. Mira, cuando trabajamos con el abandono, estamos mirando los alumnos que ya no están más en la universidad y varios estudios dicen que un 10% puede ser que vuelva a la universidad con algún tipo de trabajo. Entonces, ¿por qué no desarrollar acciones, iniciativas con los alumnos que están en la universidad? Que es los que podemos estar ahí, como hacer un grupo, una parcería entre todos para que esos estudiantes tengan suceso en su carrera, en su curso, mientras estén en la universidad. Porque mientras están con nosotros, son o tienen que ser nuestros parceros, tienen que ser nuestros compañeros, mucho más que alumnos, somos todos compañeros. Y por eso yo miro desde la perspectiva de la permanencia, pero es importante aclarar que por más que parezca que son fenómenos como al revés, por ejemplo, uno es mirar el positivo,
que es la permanencia, y el abandono es el negativo. No es tan sencillo así, porque lo que lleva un alumno a abandonar su carrera es distinto de lo que lleva el alumno a permanecer. Entonces, son complementarios, pero no son simplemente contrarios. Eso es importante que todos tengamos claro. Y ahí voy a empezar. Diga, Marisol. Bueno, quería preguntarle, ya nos dio algunas pistas de los factores, esos factores que influyen en la permanencia de los estudiantes, desde la institución, desde el rol del profesor, desde la misma complicidad con sus compañeros. Yo me imagino que todo eso debe influir y usted lo dice en el libro. Sí, porque para mí tenemos distintos autores, investigadores, que hablan de la permanencia y que tienen distintas perspectivas. La perspectiva psicológica, que habla de, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con las intenciones iniciales del estudiante y su vida anterior a la universidad, tiene mucho que ver con la permanencia. Esta es una perspectiva de Eatington, que habló mucho de eso. Tenemos la perspectiva económica, que es de Alberto Cabrera, que es mexicano, pero vive en Estados Unidos. Nos dice que además de las cuestiones económicas financieras, que sabemos que tiene todo que ver con la permanencia, sea en las universidades privadas, que el alumno tiene que hacer el pago todo el mes, sea en las universidades públicas, que tienen una otra manera de ser, que el alumno, por ejemplo, no puede como estudiar y trabajar, porque los tiempos no le dan. Además de eso, él nos dice que existe una relación costo-beneficio futuro de la carrera. Y cuando el alumno percibe que sus estudios y que su carrera le está preparando para su profesión, cuáles son los beneficios que va a tener en esta profesión, es mucho más probable que él permanezca en los estudios. Ahí tenemos el más conocido estudioso del abandono y de la permanencia, porque Vincent Tinto empezó sus estudios por el abandono ahí en los años 1960, 70. Pero en los años 1990 también ha cambiado su dirección de estudios para la permanencia. Este autor nos dice, nos trae la perspectiva interaccionista y nos dice que para la permanencia el alumno tiene que estar integrado académicamente y socialmente a la institución. O sea, que cuando el alumno siente parte de la institución, es cuando tiene más posibilidades para la permanencia. O sea, las acciones involucradas en esta integración, que no es solo el alumno que tiene que hacer, el rol también está ahí en el docente y en la gestión. Todas estas acciones dan o generan en el estudiante un compromiso con sus estudios y, en consecuencia, genera la permanencia de este estudiante en los estudios. Y yo traigo una perspectiva integrativa. ¿Qué sería? Después yo voy a explicar un poco mejor. La perspectiva integrativa sería pensar en los actores de las universidades como un engranaje. La gestión, los docentes y los estudiantes como partes de un mismo todo,
y que las acciones de todos tienen que estar coordinadas para que la permanencia pueda ocurrir. Entonces, es más o menos por ahí que vamos. Después yo voy a explicar un poco mejor, pero me gustaría volver un poco para, bueno, no, yo puedo mostrarles al final, porque este libro fue hecho con el auspicio de la Cátedra UNESCO, aquí de la Universidad Católica de Brasilia, donde yo soy docente, y es la Cátedra UNESCO de Juventud, Educación y Sociedad. Es la única, dentro de los programas de posgrado en educación, es la única que tenemos en el Brasil. En Brasil, y es todo un honor tenernos en la universidad una cátedra UNESCO. Y tenemos ahí un conjunto de publicaciones, incluso salió como anteayer una publicación que es una traducción de una compañera mía, la profesora Florence, que hizo la traducción de su libro para el español y habla de la transdisciplinaridad en la educación. Entonces después les dejo aquí el enlace para la cátedra para que puedan mirar, y ahí tenemos un link donde dice, a ver, libros en PDF. Y ahí tenemos todos los libros que fueron publicados por la cátedra en los últimos años. Es una colección muy larga con temas muy interesantes, entonces les indico para que visiten el sitio ese, para que puedan mirar qué es el trabajo. Y es una gran oportunidad y un gran honor para mí tener una publicación ahí. Les cuento que yo estoy en Brasilia, que es la capital de Brasil, pero yo soy del sur. Yo soy de Porto Alegre. Toda mi formación se desarrolló en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sur. Entonces, los estudios que yo presento en el libro tienen mucho que ver con esta formación, con mi universidad de origen y también con lo que yo estoy haciendo hoy aquí en la Universidad Católica de Brasilia. Entonces, yo tengo ahí, vamos a decir que una gran oportunidad de vincular dos grandes instituciones que me oportunizaron la formación y ahora la práctica de la investigación, lo que es muy, muy importante para mí. Es importante decir esto, dejar para que todos sepan de dónde es que yo vengo. Y a ver, ¿quieres preguntarme algo? O Bueno, comparto quería la... preguntarle antes de que sigamos con este conversatorio que está súper interesante, porque lo que digo, en el mundo en este momento las universidades, los colegios están muy preocupados por la permanencia de sus estudiantes, que no es solo el factor económico, como lo menciona también Priscila, son otros factores los que inciden en que el estudiante permanezca en la institución, otros factores que los amplía y los profundiza muy bien en el libro. ¿Por qué lo llamó permanencia? Bueno, permanencia en educación superior, ¿por qué desafíos y perspectivas? ¿Cómo de cara a lo que estamos viviendo en este momento, porque el libro salió antes de que esto pasara, y seguramente que muchas de las cosas que usted tiene allí nos van a ayudar, como digo, a colegios y a universidades a mirar el tema de permanencia y a trabajar por el tema de permanencia? ¿Cuáles son esos desafíos y perspectivas que en este momento las universidades van a afrontar, o las instituciones en general? Sí. Bueno, ¿por qué desafíos y por qué perspectivas? Bueno, hablar de permanencia ya por sí solo es un desafío, justamente porque la permanencia estudiantil es multifactorial. No tenemos solamente un punto de atención, tenemos varios puntos de atención y, por ejemplo, para los gestores, para la gestión de las instituciones, tenemos que mirar todos los puntos. Entonces, es un gran desafío, primero,
comprender el contexto, comprender que las personas y los estudiantes son distintos, cada uno es uno. Y ahí ya en percibir esto ya tenemos un gran desafío. Y percibir que no hay un modelo que se pueda aplicar simplemente en todas las universidades y que se va a resolver todos los problemas. Justamente por eso tenemos como, digamos así, por así decir, una base, pero tenemos que adaptar esta base a cada contexto, a cada universidad, a cada centro universitario, o sea, a cada escuela, porque podemos mirar desde las escuelas, desde la educación básica, que también puede utilizar este modelo base, pero tiene que mirar sus características del nivel y de la institución. O sea, la institución privada tiene unas características, la pública tiene otras. Estos son desafíos muy grandes y que tenemos que estar muy atentos y tenemos que saber que lo mejor que podemos hacer es conocer quién realmente somos en cuanto institución, en cuanto universidad. Y cuando yo digo quién realmente somos, es decir, quién son nuestros estudiantes, quién son nuestros docentes, quién son nuestros gestores, quién son nuestros técnicos, o sea, toda la comunidad académica, porque todos están involucrados en este proceso. No podemos decir, bueno, el servicio de limpieza tiene que ver con la permanencia. Ah, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver lo que limpia con la permanencia del estudiante? Tiene todo que ver, porque el ambiente tiene que ver con la acogida del estudiante y también de los demás. Entonces, es una conciencia más global del rol que todos nosotros tenemos en la institución. Y que, mira, no podemos ser inocentes independiente de público-privada. Si no tenemos alumnos, no tenemos por qué estar ahí. No tenemos por qué ser universidades. Entonces, es una conciencia que tenemos que trabajar con todos los agentes, con todos los actores de las instituciones educativas. Bueno, en general en todas, pero como aquí estamos hablando de educación, tenemos que crear esta cultura. Crear cultura no es algo sencillo, no es algo simple, porque es también algo de, ¿cómo voy a explicar? Me faltó la palabra. A veces pasa eso, a veces me falta. A veces yo digo cosas que no son ni español ni portugués, pero no pasa nada. Es decir, tenemos que salir muchas veces de nuestras posiciones. Por ejemplo, el rector tiene su rol, tiene su papel de mirar el todo de la institución, pero el rector hace su papel y tiene un papel importante, pero lo que limpia también. Y el rector tiene que tener conciencia de que los dos tienen importancia. No hay que comparar cuál es el nivel de importancia, pero es crear esta conciencia de que todos somos importantes. Y eso es un gran desafío. Es un gran desafío porque tenemos que crear también una cultura de humildad, porque a veces ni todos tenemos esta conciencia, ni todos tenemos la conciencia de que todos son importantes. Es algo de, tenemos un que a veces de arrogancia, que tenemos que trabajar eso en todos, en todos, en todos. Y bien, de los niveles más altos
disminuir la arrogancia en los niveles más bajos, cómo alimentar su importancia. Es decir, bueno, ustedes tienen importancia, ustedes hacen parte de este todo y es de verdad. Por más que tengamos papeles distintos, presupuestos distintos, pero hacemos parte del todo. Eso es importante. Por eso yo digo, y yo trago el modelo integrativo, justamente por eso, porque somos todos como parte de este todo, y si una parte no se mueve, nada se mueve. Después voy a mostrar el dibujo ese que hicimos, que es como un engranaje. Si hay una parte que está medio que así parada, las demás no pueden hacer, mismo que hagan toda la fuerza, no pueden mover todos. Y hablando de las perspectivas, como yo hago el recogido desde que empezamos a estudiar el asunto, que fue el 2012, con un proyecto que fue desarrollado por el proyecto Alfa Guía, que fue con una financiación de la Unión Europea, del proyecto Alfa. Ahora no se llama Alfa, pero no me acuerdo el nombre, se cambiaron, pero el propósito es el mismo. En este proyecto teníamos la participación de 22 universidades de 16 países, 12 de Latinoamérica y 4 de Europa. En este proyecto, ¿qué miramos? Miramos el abandono. ¿Por qué el abandono? Porque el estudiante se va de la carrera, porque se va de la universidad. Fue un proyecto que duró como 4 años, empezó en 2011 y terminó en 2014. Y el año 2014 yo hice una pasantía en la Universidad Politécnica de Madrid con el doctor Jesús Ajiaga, que era el coordinador general del proyecto, para tener un contacto con todo el proceso de investigación y con todos los datos. Y para mí me pareció muy raro mirar los que ya se habían ido. Entonces, yo empecé a pensar, bueno, ¿y si, sabiendo estos motivos de por qué se van, si pasásemos a mirar por lo que potencia que permanezcan, lo que podemos hacer para que no se vayan? Entonces, fue ahí, en el 2014, que yo cambié la llave del abandono para la permanencia. Mientras yo estaba ahí mirando los datos de este proyecto que se llamaba Gestión Universitaria Integral del Abandono. Y de este proyecto tenemos el evento que es el CLAVES, Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior, y ahora también ya estamos empezando una mirada desde la permanencia, incluso ya haciendo el marketing, la propaganda. El clave es la 10ª edición, porque estamos en la 10ª edición. Este año sería en la Universidad Católica de Brasilia, sería aquí en Brasil, pero con todo eso de la pandemia y con todo lo que estamos viviendo, lo trasladamos para el año entrante. Entonces, este año no vamos a tener otras actividades virtuales, pero el evento se va a realizar en 2021. Ay, mira, ya tenemos más conocidos. Sí, claro, pues, ahí nos estoy admitiendo, claro, y por los nombres sé que son de Brasil, por supuesto. Priscila, esto es súper interesante porque el solo hecho de cambiar el término de abandono por permanencia es ya ponerlo en positivo. Y entonces uno empieza a mirar o desde otras perspectivas, desde otro panorama, en el querer
que nuestros estudiantes permanezcan en la institución, no que abandonen. Casi que a uno se le borra el término de abandono y se casa con el término de permanencia, que como le digo, pues nos invita y nos convoca a otra serie de acciones para hacer desde la universidad, desde el rol del profesor, desde el mismo rol, como usted dice, de las personas de la limpieza. Claro que sí, todo eso influye. Incluso yo digo, la permanencia está desde que el estudiante está interesado en ingresar a X o Y universidad y cómo lo atiende la primera persona que habla con él o la primera persona que le responde un correo al preguntar por el programa que él está interesado. Creo que la permanencia va desde ese momento hasta después de que se gradúa, porque sigue siendo un estudiante permanente para su universidad como egresado. Entonces creo que también todos esos factores influyen y como usted dice, es toda una cultura y todo un engranaje que quiero que nos lo muestre ahora, ese engranaje que se da entre la institución, los profesores, los estudiantes, los egresados, para conservar ese término y para que los estudiantes estén en permanencia, estén en permanente comunicación también con su institución y con sus compañeros. Entonces le invito para que nos muestre esa parte y me voy adelantando con alguna pregunta en si hay diferencias entre los factores que influyen en la permanencia en educación presencial y los factores que influyen en la permanencia de la educación a distancia. Porque en este momento todas las instituciones, colegios, universidades en todo el mundo están en una educación remota de emergencia que la han llamado. Porque algunos dicen no la llamemos virtual porque son otras series de características y condiciones para hacer una educación virtual. Entonces es una educación remota en la que estamos ahorita en este momento todos inmersos, todos en el mundo. Pero quiero adelantarme un poco mientras nos presenta este engranaje del que nos habla, pensar si hay factores que inciden en la permanencia de estudiantes en educación presencial y la permanencia de estudiantes en educación a distancia. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer al revés, porque ya les cuento, pero que voy a compartir mi pantalla. Voy a hacer al revés y ya llego en este engranaje. ¿Por qué? Porque el primer estudio que yo hice fue en la educación a distancia. Pero una cosa es importante aclarar, lo que estamos haciendo en este momento, tenemos que tener conciencia que no es una educación a distancia tal como debe ser. Estamos haciendo una atención virtual o una atención remota a los estudiantes, porque el plan para la educación a distancia tiene sus particularidades que son distintas a lo que estamos haciendo ahora. Claro que Uniminuto tiene unos programas virtuales y trabaja muchísimo con educación a distancia. Aquí en la Universidad Católica de Brasilia también, pero tenemos que tener conciencia cuando hablamos de la atención que estamos haciendo ahora, no es educación a distancia, es una atención virtual. Y lo que les voy a mostrar aquí son de estudiantes de carreras a distancia, que fue el primer estudio que yo hice, que es el resultado de mi tesis doctoral, que yo hice un estudio sobre la permanencia estudiantil en las carreras de grado o de pregrado a distancia. Este fue el primer ensayo que yo hice a partir del estudio que hicimos en el proyecto guía, Alfa Guía. Yo hice una adaptación del proyecto para las carreras a distancia. ¿Y qué encontramos? Perdón porque está aquí en portugués, porque esto es una imagen y no me dio el tiempo de hacer la traducción. Entonces, ¿qué tenemos? En las carreras a distancia tenemos el ambiente virtual de aprendizaje o el entorno virtual de aprendizaje, que es donde todos se encuentran. Es como si la universidad fuera el ambiente virtual. Por eso está abajo de todo como un plan de fondo para estos otros factores. ¿Qué descubrimos con este estudio? Que tenemos 4 factores importantes para la permanencia. O sea, la gestión institucional,
la práctica docente, la dedicación del estudiante y la calidad de la carrera, la calidad del curso, que tienen como incidencia directa con la permanencia, y todos estos factores están involucrados entre sí. O sea, en algún momento tiene correlación indirecta uno con el otro. Y de estos factores, ¿qué más llama la atención del estudiante para que se quede? La atención que la coordinación de la carrera les da. O sea, pueden tener una conversación directa con el coordinador. Esto es importante porque se sienten como acogidos en sus estudios. Para las universidades privadas, la posibilidad de hacer la negociación financiera, y aquí tenemos el aspecto económico, porque sabemos, principalmente en Sudamérica, que tenemos una cuestión muy importante económica. Y entonces es difícil porque muchos estudiantes en el mundo, digamos que en el mundo ideal, el estudiante solo iba a estudiar y después de terminar su carrera, después de graduarse, iba a laborar. Pero sabemos que no es la realidad de los estudiantes de Sudamérica. Entonces, esta dificultad de a veces conseguir lograr un puesto que genere un presupuesto que pueda pagar su carrera y todavía poder mantenerse, es una dificultad que vivimos no solo en Brasil, pero en la mayoría de los países. Entonces, poder negociar las cotas es un aspecto importante. El sistema de evaluación, y en este punto los estudiantes nos hicieron que tener claro cómo van a ser evaluados y en qué puntos van a ser evaluados es lo más importante, porque en esta investigación teníamos cuestiones, una encuesta cerrada con cuestiones objetivas, pero una parte abierta. Entonces, los estudiantes nos explicaban por qué eran que tenían elegido estos puntos, estos factores, y los recursos que la institución disponibiliza para realizar las actividades, o sea, el soporte para la carrera. Por ejemplo, en educación a distancia sabemos que el soporte de la institución, principalmente en tecnología, es muy importante. Entonces, está siempre como en el punto de mirada de los alumnos en relación a calidad de la carrera, del curso, los contenidos de las asignaturas y su relación con la práctica laboral. Para los estudiantes esto es muy importante, es como en las escuelas, que los niños sepan por qué están aprendiendo, dónde van a utilizar el conocimiento del contenido que los profes están enseñando, y no tenemos que pensar que los adultos también queremos saber dónde voy a poner en práctica los contenidos. Las actividades propuestas en las clases que ayudan a, ¿cómo voy a decir? Que ayudan en lo que necesitan para su formación. O sea, lo cuento no solo el contenido teórico, pero las actividades para que se puedan comprender y mejor formarse. Y la promoción de discusiones, porque muchas veces en las carreras a distancia el contacto es más por un foro o por videoclase, pero los estudiantes también quieren hablar, también quieren conversar. Claro, hoy ya está más sencillo, esta investigación es del 2015,
es más sencillo. Estamos hoy con la pandemia, sabemos, mira cuántos estamos aquí y claro, hoy yo estoy casi que hablando sola, pero podemos ahí conversar en una clase. Y de la práctica docente, cuando el profesor estimula la participación del grupo, cuando el profesor se hace presente e invita a los estudiantes a que participen, que le fornece un feedback satisfactorio. O sea, yo planeé una actividad, pero como docente yo tengo que tener la responsabilidad de retornar el resultado de la actividad para los alumnos, para que sepan qué hicieron. Y a veces pasa que pedimos las actividades en educación a distancia y a veces presencial también. Y algunos profesores no, ni bolija para los alumnos. Ellos hacen y no saben para qué hicieron. Pero bien, los materiales diferentes, o sea, tenemos el material básico, el material complementario y la atención que el profesor dedica a los estudiantes. Y ahí tenemos la parte del comprometimiento del estudiante, de su dedicación. Y ellos perciben que su participación en las discusiones es lo que hacen sentirse pertenecientes al contexto más global, y eso les ayuda para permanecer. Lograr cumplir el programa de la asignatura del curso. O sea, sabemos que la carga de actividades es muy larga, entonces cuando el estudiante consigue cumplir todos los requisitos, claro, se siente como favorable para permanecer. Tener hábitos y técnicas de estudios y aprofundar sus lecturas. Esto es lo que podemos hablar de las carreras a distancia. Y, ¿sabes qué? Yo me olvidé de tu pregunta, pero... Está perfecto, Priscila, porque aunque esta investigación se hizo en el año 2015, aquí la mayoría de los profesores que están, no, la mayoría no, todos los profesores que están en este momento conectados, pues son profesores que de alguna manera estaban en presencial, pasaron a virtual, o que estaban en distancia y pasaron a 100% virtual, a la educación remota que llamamos también. Pero esos factores que usted menciona, evidentemente son vigentes en este momento, o sea, los tenemos que tener en cuenta, sin duda alguna. Ya no estamos en el salón de clase donde tenemos que tener en cuenta, como usted nos lo decía, a las señoras de la limpieza, a quienes están a cargo de los servicios generales, pero aquí tenemos que tener en cuenta por ejemplo, el acompañamiento permanente del profesor a través de estas tecnologías, o una evaluación honesta, transparente, clara con el estudiante. Son factores que hay que seguir teniendo en cuenta, aunque esta investigación se haya hecho en el 2015, está absolutamente vigente. Y me ha dado respuesta a la parte de la permanencia en educación presencial, porque ya en educación a distancia, perdón, porque ya en educación presencial, pues ya hemos estado ya dialogando en lo que llevamos de esta conferencia. Bueno, ahora sí queremos que nos muestre ese engranaje. Claro, ahora me acordé. Entonces, ahora sí queremos que nos muestre ese engranaje, porque nos interesa mucho saber cómo la institución, el papel que juega la institución, el papel que juega el docente, el papel que juega hasta los mismos proveedores de la institución, que están ajenos a la institución. Yo creo que todos ellos juegan un papel importante, tienen un papel, un rol dentro de todo el proceso de permanencia de un estudiante en una institución. Insisto, una institución de colegio, llámese colegio, llámese escuela, llámese universidad, institución universitaria. Todos juegan un papel importante y es una cultura, como usted bien lo menciona, la que hay que crear, que es difícil, claro, que no todo el mundo está acostumbrado, que no todo el mundo tiene la conciencia de que la forma como yo atienda a este estudiante desde el primer momento que llega a preguntar por una carrera va a incidir en que este estudiante permanezca, que ya... Si el estudiante se va es por otro factor, pero no va a ser por la atención que yo le dé. Ese tipo de cosas hay que mirarlas también. Entonces, ahora sí queremos que nos presente ese engranaje. Perfecto. Sí,
Cuando paré de compartir la pantalla, me acordé que era eso que yo iba a mostrar. Pero, ay, mire que veo todos mis amigos aquí en pantalla. Excelente, Priscila. Brasil aquí presente, por supuesto. Sí, Brasil presente. También fuera, eso me tiene muy contenta porque nos da también muchísimas claves para mirar qué vamos a hacer luego de que ya iniciemos, de que hagamos una alternancia. Bueno, cada institución va a definir cómo lo va a hacer de ahora en adelante, pero esto nos sirve muchísimo para aplicarlo en todo, en todos los procesos que tienen las instituciones. Adelante, Priscila. Bueno, vemos. Para llegar a este engranaje, ¿qué hice? Bueno, percibimos que una cosa es mirar desde el punto de vista del estudiante. Otra cosa es mirar desde el punto de vista del docente. Entonces, hicimos un estudio con grupos en foco, con estudiantes y docentes. Y en este estudio, ¿qué nos salió más presente? En la práctica docente, la relación entre la teoría y la práctica y la relación entre profesor y alumno. El estudiante, la elección de la carrera tiene mucho que ver con su permanencia. Sí, apareció mucho los aspectos económicos y la propia dedicación del estudiante. Algunos aspectos institucionales tienen que ver con la organización curricular, pero también tiene que ver con este soporte para que la relación profesor-alumno ocurra. Y tuvimos una cuestión importante que es la diferencia entre la educación básica y la educación superior. El abismo que se genera después que el estudiante termina la secundaria y va a empezar la educación superior. Entonces, llamamos ahí de conocer para avanzar, conocer qué dicen los actores para poder avanzar en la propuesta. Mira, en relación a la práctica, los estudiantes lo que dicen es que cuando empiezan su carrera, los maestros los subestiman, los limitan, perciben que parecen que no saben nada, que son como tablas rasas y que no dejan que los estudiantes hablen. Entonces, eso hace con que la conexión entre profesor-alumno no ocurra. Y si el estudiante no se siente parte, les dicen que no sabe nada y que va a hacer allí. Bueno, va a aprender, claro, obvio, pero es mejor, es más sencillo y más oportuno que pueda conversar para poder aprender. Alguna cosa sabe, es como yo decía ayer en una conferencia sobre inteligencia colectiva, alguna cosa cada uno de nosotros sabe y no sabemos lo mismo, pero compartimos lo que sabemos, podemos conocer mucho más. Y los estudiantes perciben eso en la práctica de los docentes. Sobre los aspectos institucionales, que los profesores nos dijeran que la estructura de las carreras, del plan de desarrollo de la enseñanza es del siglo pasado. Y ahora no es más del siglo pasado, es del otro, del 1800, porque tenemos un modelo de universidades de 1800. ¿Cuándo vamos a cambiar esta estructura? Claro que tenemos una cuestión política, que tenemos un plan mayor de los ministerios de educación, pero es necesario que miremos también las cuestiones contemporáneas. Vamos a seguir haciendo pruebas, haciendo evaluaciones que los alumnos puedan decorar las informaciones en
pulsar ahí, marcar un Next. ¿Qué van a aprender de estas evaluaciones? Eso es importante que pensemos. Eso tiene que ver con la engranaje en esta. Y los estudiantes que dicen sobre ellos mismos. Ellos dicen que como es muy distinta la básica de la superior, a veces les resulta muy difícil acompañar las clases y eso genera como una pelota de nieve, se va creciendo, 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 cuando se da por cuenta no logra más acompañar las clases y eso también es una parte importante para que no permanezca. Entonces, ahí tenemos, mirando eso de que nos dice el estudiante, la institución tiene ahí su hall porque puede tener programas de atención, programas complementarios para ayudar a los estudiantes que puedan acompañar los estudios. Y ahí tenemos el abismo de la educación básica y la superior. Y ahí el estudiante nos dice, las diferencias entre la escuela y la universidad traen dificultades psicológicas para los estudiantes porque los contenidos son difíciles, requieren autonomía y dedicación y en la universidad tenemos que hacer todo nosotros mismos. Y a menudo la familia también piensa que ya no necesitamos ayuda. O sea, en la básica llevamos todos en UPA, hacemos todo, no, vamos niños, le ayudamos todo. Y en la universidad, ¿qué hacemos? Aquí decimos, eh, aquí decimos que abrimos a portera y soltamos a boiada. O sea, soltamos todos ahí sin asesoría, no es sin asesoría, pero no estamos más tan cercanos. Claro que no estoy diciendo que vamos a hacer todo para los estudiantes, pero hay una adaptación. Cuando yo salgo de la secundaria para la superior, todos pasamos por un proceso de adaptación. Tenemos que crecer, pero no hace falta ser así un rompante, ser de golpe, puede ser procesual. Y ahí yo digo que por eso yo traigo la perspectiva integrativa, porque todos tenemos su rol. Mira, la gestión tiene que mirar el currículo y ahí pensar en cómo hacer, por ejemplo, para que el docente y el estudiante puedan ser parceros de clases, puedan hacer el aprendizaje en compartido, compartillado, y esto hace parte de la formación continuada. Esto puede ser una demanda o puede ser una petición del docente, pero como tenemos muchas cosas que hacer, la gestión tiene el papel, pero es distinto de la gestión venir y decir, bueno, ahora vamos a hacer una formación así, porque ustedes tienen que hacer así. No, es más que eso. Bueno, la gestión va a preguntar a los docentes sus necesidades. ¿Qué ustedes necesitan para acercarse a los estudiantes? Bueno, no sabemos. Bueno, entonces vamos a pensar. Preguntarles a los estudiantes ¿qué necesitan para acercarse a los docentes? Bueno, que trabajen cosas más actuales, que nos dejen hablar, que reconozcan que sabemos algo. Bueno, ahí la gestión tiene con qué trabajar, tiene cómo hacer una formación para eso. El estudiante dice, bueno, a mí yo no logro acompañar los contenidos porque las matemáticas en la básica fueron muy sencillas y yo no conozco. Entonces, ahí podemos hacer programas complementarios para los estudiantes. Por eso yo digo que es un engranaje. Porque mira, ¿por qué no escuchar los sujetos del proceso educativo antes de planear este proceso? Planeamos todo desde arriba, entonces
ahora ustedes hacen lo que planeamos. ¿Por qué no? Es cómo hacer un plan participativo. Tenemos que conversar, tenemos que nos escuchar más. Y no estoy diciendo aquí que en un mundo ideal, en el mundo lleno de dulces, eso pasaría. Sí, por eso es un desafío, porque no es sencillo, pero tenemos que aprender a escucharnos. Queriendo o no, las instituciones educativas entregan un servicio y este servicio tiene que estar de acuerdo con los que lo reciben. No estoy diciendo, no es una cuestión de mercado que dice que el cliente siempre sabe todo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que precisamos conversar más y no es simplemente escuchar, es una escucha que valora lo que el otro dice. Valora incluso el funcionario que limpia. Entonces, valora todas las opiniones y en este proceso de gestión yo pongo los demás actores, los administrativos, los de servicios, aquí todos estamos involucrados porque hacen parte importante de este proceso. Bueno, ¿qué más le cuento? Bueno, Priscila, ya hay preguntas. Voy a formular esta pregunta que nos la hace el profesor Jaime Enrique Cortés. ¿En el estudio hubo alguna elección de materia, especialidad o curso específico? Es decir, las respuestas podrían variar dependiendo del tipo de contenido y su metodología. Imagino que las respuestas pueden ser diferentes en clases tipo taller a clases de cátedra tradicional. Igual yo ya por el chat también les compartí el estudio para que son 244 páginas súper interesantes de leer, de releer, en fin. Pero bueno, vamos a darle respuesta a esta pregunta que hace Jaime. Sí, bueno, ahí claro, como tenemos poco tiempo, en el libro yo explico mejor los actores, quién fueron los públicos y todo eso. Como este primero de las carreras a distancia fue un estudio como para empezar, para hacer una prueba, yo hice con las carreras de humanidades, de educación. Este otro estudio que yo hice, el grupo Infoco, fueron con distintas carreras. Teníamos ahí economía, ciencias informáticas, educación y tenía como licenciatura, aquí llamamos licenciatura de biología, que son profes que van a enseñar biología. Y ahí los estudiantes también eran de estas 4 áreas, de estas 4 carreras. Claro que como yo hice al inicio, cada uno es uno, cada contexto es un contexto y claro que las carreras tienen sus particularidades. Los resultados, claro que tienen diferencia por carrera. Y eso en el proyecto Alfa Guía hicimos un análisis por carrera. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Desde el grupo de investigación aquí del posgrado en educación del JETIP, que es el grupo interdisciplinar en tecnología, internacionalización y permanencia. Hicimos un estudio entre un análisis comparado Brasil-Colombia. Entonces son 3 universidades de Brasil, 5 de Colombia, pública y privada. Y ahí, claro, hicimos los datos fueron colectados el año pasado hasta febrero de este año y empezamos ahora a tener los resultados. Pero en un análisis preliminar porque tenemos distintas carreras, logramos ahí tener una muestra de como 5.000 estudiantes. Entonces tenemos un panorama muy largo
y vamos a hacer un análisis por cajera. Entonces, que otro día, Marisol, yo vengo para hablar de más precisamente de esas cuestiones por cajera. Pero les quiero contar que, como escuchamos a los docentes de los estudiantes, pusimos en este estudio algunas cuestiones que ellos nos trajeron en el grupo Enfoco, como la cuestión de la tecnología, que está muy emergente ahora en esta pandemia, la internacionalización y la educación para la ciudadanía global, que es que todo que podemos generar desde nuestro contexto y que pueden ayudar a otros contextos para solucionar sus problemas. Y por eso hicimos este análisis comparado Brasil-Colombia, para ver cómo los problemas de uno pueden ayudar a solucionar el problema del otro, y la solución la misma cosa. Entonces, no es globalizar todo y no llevar más en cuenta el contexto, es completamente distinto, es mantener el contexto local, pero mirando cómo se puede adaptar las acciones, por ejemplo, de una universidad del centro oeste de Brasil para una universidad, para un contexto de Bogotá. Entonces, esta es la idea, y los resultados son muy interesantes porque los estudiantes perciben la importancia de conocer otros contextos, de tener experiencias, por ejemplo, de internacionalización para, además de hacer movilidad, porque la internacionalización puede ser por movilidad académica, que es cuando el estudiante va, como yo fui a España a hacer mi pasantía, pero también podemos hacer actividades internacionales, por ejemplo, esta que estamos haciendo en el currículo, en nuestros cursos. Esto podemos hacer. Y los estudiantes perciben la importancia de eso y les gusta mucho. Entonces, en realidad me falta un poco de tiempo para empezar todo, porque estamos ahí finalizando el semestre, pero ya tengo ganas de tener ahí una mirada más, yo tengo una mirada amplia de los resultados, pero de profundizar un poco más. Yo creo que hasta el final de junio o julio ya tenemos algo y ahí podemos contarles qué más. Pero son cosas que están apareciendo y que son importantes también. Pero mira, ¿dónde yo quiero llegar? Ay, espera, que queremos llegar a eso. Salir de la utopía a la realidad. Que el estudiante pueda acceder a la universidad, permanecer en su carrera con equidad. O sea, que las oportunidades puedan ser verdaderas para todos, llevando en cuenta sus particularidades, pero que tengamos no igualdad, equidad de oportunidades para los estudiantes hasta que lleguen al final, que es lo que hicimos, el suceso académico. Porque cuando hablamos de permanencia, no es que queremos que los estudiantes estén todo el tiempo, 10, 15, 20 años en la universidad. Queremos que permanezcan el tiempo necesario para graduarse y que lleguen al suceso académico, que sería que graduarse y ingresar al mundo laboral, ingresar en una profesión. Eso sería el suceso. Eso nos daría a las universidades como, claro, hay cuestiones de políticas, de económicas, de todo eso, pero nos daría la noción de que lo estamos haciendo nuestro trabajo bien. Estamos haciendo una buena formación porque los alumnos que se gradúan encuentran un puesto de trabajo.
eso sería para eso que trabajamos, para tener el acceso, la permanencia y el suceso académico hasta la vida profesional de los estudiantes. Y aquí les traigo algunas alternativas o posibilidades prácticas, porque hablar es muy fácil, pero ¿qué podemos hacer de verdad? Bueno, ahí tenemos el evento que ya les hablé, que es el CLAVES, la internacionalización que también les hablé antes, las mentorías, que son grupos de alumnos que acompañan otros alumnos, o sea, los alumnos de, yo qué sé, tercer, cuarto semestre acompañan los de primero. Y no es acompañar de contenido, es acompañar en la integración social y académica, es en las gestiones en la universidad. ¿Cómo hago para, yo qué sé, dónde yo como, dónde yo voy, cómo hago con los trámites de biblioteca, cómo me muevo en esta vida universitaria? Las reuniones entre la comunidad académica, que es lo que yo dije, tenemos que escucharnos, pero una escucha sencilla y una escucha entre todos. Las metodologías activas que están ahí para que los estudiantes también se comprometan más con su proceso de aprendizaje. Los laboratorios de apoyo, que yo ya comenté. Para mí las tecnologías digitales no pueden estar afuera de este proceso. Tenemos que ponerlas ahí, y el libro yo traigo algunas sugerencias. Los MOOC, que son los cursos online masivos y abiertos, que podemos traer, porque hay mucho contenido en estos MOOCs, que podemos vincular a nuestras asignaturas, en nuestras carreras. La inclusión educativa, que es más de incluir los estudiantes con discapacidad, es incluir a todos, los que no tienen discapacidad con los que tienen, y ahí entran las cuestiones de género, de etnia, todo eso, y una vinculación buena con la educación básica. Tenemos que comprender el proceso cuando los alumnos salen de la básica para la educación superior, y hacer proyectos de vinculación es bastante importante. Ahora nosotros aquí en la Católica de Brasilia estamos por empezar un proyecto de escuelas innovadoras, y que vamos a hacer un proyecto con la educación básica. Vamos a trabajar con una escuela, vamos a hacer un proyecto piloto, una prueba con una escuela de educación básica, también para ver sus características, para ver qué tipo de vinculación podemos hacer con la educación superior, cómo los niños pueden también ir a la universidad, mismo estando todavía en la educación básica. Eso crea una vinculación, y creemos nosotros que será muy, muy interesante y muy importante. Muy bien, Priscila, muchísimas gracias. Creo que dimos respuesta a una pregunta que tenía Jaime sobre el tema de discapacidad. Una última pregunta que nos pregunta ya aquí el profesor Andrés, ya para cerrar, porque ya va a ser mediodía en Brasil y quiero liberarla también, y todos los que están acá. Bueno, dice: buen día, quisiera preguntar lo siguiente. ¿Considera el factor de investigación como clave en la permanencia, o es un factor que depende más del tipo de carrera? Y con esa pregunta cerramos. Un factor clave en la permanencia, la investigación, un factor clave en la permanencia. Creo entender al profesor el que pues, se desarrollen estos procesos investigativos al interior de las carreras o en la universidad en general. No, perfecto. Mira, son dos, para mí podemos hablar de investigación en dos niveles. En el nivel institucional, para que la institución conozca quién son sus actores, quién son las personas que hacen la universidad, pero en las clases, en las carreras, yo creo que la investigación es extremadamente importante, justamente para
instigar en el alumno este espíritu de búsqueda, de pesquisa y de investigación, y que pueda, porque la investigación nos ayuda también a hacer la aplicación práctica de los contenidos. Dependiendo de cómo planea la investigación, puedes vincular, sí, la teoría con la práctica. Es un poco lo que proponen, por ejemplo, las metodologías activas, el aprendizaje basado en problemas. Cuando envasa el aprendizaje en problemas, toma de la teoría cómo puede solucionar problemas de la práctica. Eso es investigación también. Para mí, que la investigación tendría que estar como que en la transversal de los currículos. Tiene que estar presente en el proceso educativo como un todo. Justamente para que, otra vez, conozcamos el contexto, tengamos un aprendizaje más significativo y que todos entendamos dónde vamos a aplicar la teoría y los contenidos que estamos viviendo. Para mí que es clave. Y Muy por bien, todo lo que yo he estudiado en estos últimos 10 años, yo voy siguiendo en esta línea. muy bien. Priscila, pues yo creo que pues tenemos una amistad también de años y vamos a seguir trabajando seguramente. La voy a traer de nuevo cuando sigamos con esas investigaciones, por supuesto, y aquí estará con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ahí lo tiene usted, el libro que le auspicia la UNESCO, la Cátedra UNESCO de la Juventud, 244 páginas donde se habla de permanencia en educación superior, desafíos y perspectivas. Se los compartimos también a través del chat. Ahí están los correos de Priscila, si quieren consultarla. Es una persona experta en Latinoamérica en el tema de permanencia, con todas sus investigaciones que ha hecho a lo largo de estos 10 años, muy valiosa para la permanencia, como digo, no solo en los colegios, en la educación primaria, en la educación secundaria, sino también en la educación superior, tema que nos compete en este momento al mundo en general. ¿Cómo tener a nuestros estudiantes que permanezcan, que no abandonen, que estén en la educación primaria, secundaria y superior? Priscila, de nuevo, muchas gracias a nuestros amigos de Brasil que se conectaron, amigos de Priscila, por supuesto, compañeros, expertos, también investigadores, a los profesores de Uniminuto, la gente que estuvo fuera también, invitados. Gracias por estar aquí en estos espacios que hace la dirección del Centro de Excelencia Docente, muy amables. Tenemos más charlas, más conversatorios. Esta queda grabada aquí en Teams. Una vez se la descargue, la subo a YouTube y se las compartiré también para que la puedan revivir. Priscila, feliz día, feliz almuerzo en Brasil. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos volverla a tener de nuevo por acá. Listo, muchísimas gracias a doctora Marisol, a la Universidad Minuto de Dios por la invitación y a todos los amigos de Colombia, los amigos de Brasil que nos acompañaron y que están ahí. Y me gustaría acordarles que aquí tienen el enlace de la cátedra, que pueden acceder y conocer el trabajo de la cátedra, las publicaciones, tienen mis correos, y aprovechar la oportunidad para agradecer no solo la Cátedra UNESCO, pero también a la Universidad Católica de Brasilia, la PUC de Rio Grande do Sur, porque también es mi casa, es de donde yo vengo. En este libro yo tengo ahí varias personas que ayudaron. Mi asesora de maestría y doctorado, Lucía Girafa, mi asesora de postdoctorado, que yo hice un postdoctorado en educación superior, la profesora Marilia Morosini, Jesús Ajiaga, que es de la Politécnica de Madrid, los compañeros de la Red Guía, que estudiamos la permanencia y el abandono en la educación superior. Y por supuesto que para hacer un libro necesitamos tener a alguien que nos diga cuando estamos enloqueciendo y cuando estamos diciendo las cosas bien. Entonces, que gracias a mi hermanita que me acompañó en este proyecto tan bonito, y espero que ustedes puedan disfrutar. Y yo creo que en el año entrante ya tenemos los resultados de esta investigación y un posible
segundo volumen de este libro. Ojalá que nos salga bien y muchísimas gracias a todos por Claro que acompañarnos, por su paciencia y por estar ahí con nosotros. Bom Muchas dia gracias. e obrigado, Priscila. Muchas gracias.